El siglo XX ha sido sin duda el siglo más apasionante desde el punto de vista histórico, un siglo en el que ha habido de todo y en el que el ser humano consiguió avanzar más que en toda su historia anterior. En el vídeo de hoy vamos a repasar todos los hechos importantes del siglo XX desde su comienzo hasta sus últimos días. Alemania crecía industrialmente a pasos agigantados y se había sumado a la carrera colonial que llevaban principalmente Francia y Reino Unido. El miedo de estos últimos a Alemania hacen que se cree en 1907 la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia, en los primeros años del siglo XX. Concretamente en 1905, Albert Einstein realizó su famosa teoría de la relatividad. Sin embargo, todo ello quedará eclipsado por la Primera Guerra Mundial, en la que la Triple Entente, junto a otras potencias como Estados Unidos, Japón o Italia, vencen a las potencias centrales lideradas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Estos dos últimos desaparecieron tras la guerra y Alemania fue humillada mediante el Tratado de Versalles, que incluía el pago de grandes reparaciones de guerra a los países aliados, la cesión de territorios alemanes e importantes restricciones militares a las fuerzas armadas alemanas. Por otro lado, en Rusia ocurre la Revolución Rusa, tras la cual los bolcheviques con Lenin a la cabeza ganan una guerra civil y ponen por primera vez en práctica el comunismo, fundando la Unión Soviética en 1922. Lenin pronto muere y Stalin le sucede en su cargo en 1924. En 1921 Adolf Hitler fundará el Partido Nazi en Alemania. Precisamente, la crisis generada por la Gran Depresión y el ya mencionado Tratado de Versalles sirven a Hitler para hacerse con el poder en Alemania. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939, con la invasión alemana de Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados liderados por la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos derrotan a Alemania, Italia y Japón. La guerra deja entre 50 y 70 millones de muertos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques, uno bajo la influencia comunista de la Unión Soviética y otro bajo el paraguas capitalista de Estados Unidos. Da comienzo así la Guerra Fría, en la que el mundo estuvo durante décadas al borde de una guerra nuclear. El fin de la guerra también trae consigo la creación de la ONU, la UNESCO, la Declaración de los Derechos Humanos y el Plan Marshall para reconstruir Europa. La Guerra Fría también supondrá la creación de la OTAN para hacer frente a la Unión Soviética. La primera gran guerra dentro del marco de la Guerra Fría es la Guerra de Corea, que enfrenta a la Corea del Norte comunista con Corea del Sur de corte capitalista. A pesar de la intensidad del conflicto, este acaba sin un ganador. Una situación parecida ocurrirá en Vietnam a partir de 1955, un conflicto en el que Estados Unidos se acabará involucrando directamente, y en el cual el Vietnam del Norte comunista, con el apoyo de China y de la Unión Soviética, vence a Vietnam del Sur. Por su parte, los 50 también supusieron la independencia de Libia, el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, que acabará desembocando décadas después en la Unión Europea, la creación de la NASA y la firma del Pacto de Varsovia entre la URSS y varios países aliados, siendo el Pacto de Varsovia la herramienta que la Unión Soviética utilizó para defenderse de la OTAN. Por último, un hecho de vital importancia es el triunfo de la Revolución Cubana, con Fidel Castro al frente y que traerá consigo en 1962 la crisis de los misiles, que surge cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba. La Guerra Fría también vivía su auge con la creación del Muro de Berlín en 1961. En 1973 Israel gana la Guerra de Yom Kippur, siendo esta la tercera guerra ganada por Israel a sus vecinos árabes. En 1985, México fue sacudido por un gran terremoto, mientras que Mikhail Gorbachev se hizo con el control de la URSS. Una URSS que, en claro declive y más tras el desastre nuclear de Chernóbil, ve como el muro de Berlín cae en 1989, convirtiéndose en el gran símbolo del fin de la Guerra Fría. En 1991, la URSS colapsa y desaparece desintegrándose en 15 países. Y bueno, aquí acaba el siglo XX y nos tenemos que meter con el XXI, pero eso será en el próximo vídeo.